En uno de mis libros, que escribí hace algunos años, ahí comparto el caso de una mujer que conocí. Tenía alrededor de, pues más o menos 60 años. Esta mujer había tenido una vida, una existencia muy sufrida en el aspecto sentimental. Es decir, tanto la había pasado mal, de que ya eso de felicidad y amor, no, esa Meterio, por Dios, hombre, no me salgas con eso ni existe. Nomás para que vean a qué nivel se encontraba lastimada. Bueno, aquí el asunto es que le inició conmigo un proceso, se integró a cursos que doy de seguimiento, en donde incluso voy incorporando prácticas de introspección, al principio de relajación, para que las personas vayan conociendo técnicas para relajar el cuerpo, quitar el estrés, controlar el estrés, para aprender incluso a quitar la mente, a enfocar tu energía. Sí, y poco a poco les voy acompañando para que entren a prácticas de introspección todavía mucho más profundas, para que puedan extraer información, porque toda esa información se encuentra almacenada en tu propio interior. Hay archivos o hay una memoria. Ahí en las partes, en la parte profunda, y comparto técnicas, esas técnicas que son capaces de llevarte a esos niveles profundos y enterarte. No, hombre, uno se entera de tantas cosas. Bueno, en el caso de esta mujer que les platico, que toda su vida le había ido muy mal en la cuestión sentimental, desilusionada, quebrantada, fue así como inició o se incorporó en estos cursos de autodescubrimiento. Y así fue aprendiendo, como ya les compartía, desde técnicas de aprender a relajar el cuerpo, de liberar el estrés, la angustia, asumir un enfoque consciente para manejar la depresión. Todo esto es muy, muy sencillo, son técnicas elementales, o sea, todo mundo puede aprender estas técnicas. Hasta aquí llegó a las técnicas de introspección profunda. Y resulta que en una de esas experiencias le mostraron por qué esto es así. Es decir, cuando tú entras hacia ese nivel profundo de ti mismo o de ti misma, se activa una super sabiduría que en la psicología transpersonal se le conoce como el sanador interno o la sabiduría interna, y nosotros le llamamos el ser interior. Y entonces se activa esa sabiduría interna y es literal la que te va conduciendo en este proceso de interiorización. Por eso las prácticas que comparto son muy seguras. Todo mundo las puede vivir, porque más que generar caos, no, al contrario, te genera una luz inmensa. Bueno, pues en este trabajo de introspección de esta mujer, pues resulta que le muestran una información muy antigua, porque ella lo que más anhelaba en su corazón era tener respuestas a lo mejor también como ustedes tienen inquietudes y también quisieran tener claridad en algunos asuntos. ¿Por qué me ha ido como un perro de la calle con hambre y apaleado? Ella se preguntaba por qué. Y ella decía, bueno, es que no soy una mala persona, no, no, honestamente no. O sea, sí conozco a gente que sí encaja lo que dice Meterio de pensadores negativos, pero ella decía que no. Ella no tenía esos elementos. Bueno, el tema es de que en ese proceso de introspección uno empieza a entrar en una visión, una serie de visiones o de comprensiones. Las visiones son ver imágenes, literal. Comprensiones es como si tu mente te hablara a ti, pero no es la mente, es la conciencia. Y bueno, finalmente ahí, con esos dos elementos, le empezaron a explicar con lujo de detalle, amigos, amigas. Y le explicaron. Le dijeron que hace más o menos, incluso cuando me lo platicó me hizo recordar el caso del psiquiatra Brian Weiss.
el caso creo que se llama de Catherine, un caso en donde él no hallaba ni cómo ayudarle para resolver cosas que te habían enredadas en su mente, en su emoción, en su vida. Y a través de un trabajo de introspección le dice, a ver, ve al origen, tienes que ir al origen, encuentra el origen de esto. Y nunca se imaginó el psiquiatra Brian Weiss que aquella mujer, bueno, que al darle esa luz verde de encuentra el origen, se remontó, dice este psiquiatra, su paciente, hacia 4000 años atrás. Y ya cuando le pregunta este hombre, ¿ya diste con el origen? Sí, ya estoy viendo el origen, ya estoy viendo de dónde salió todo esto. Y se le ocurre preguntarle al psiquiatra, ¿y qué época es? ¿O qué año es? Y le responde, es 4000 años, sí, creo que 4000 años antes de Cristo. Imaginen un psiquiatra ante ese tipo de comentarios. ¿Qué pasa? Bueno, pues esta mujer de una manera muy parecida. Entonces a ella le mostraron a través de este trabajo de introspección el origen de toda esa vida tormentosa en la cuestión sentimental. Otras áreas estaban bien, pero esa estaba pero de veras para llorar. Y entonces ella pudo apreciar en visión y en comprensión que ella había vivido en aquel tiempo, en aquella época. Específicamente se remite a la cultura egipcia. Más o menos ahí era la referencia de esa experiencia. Y dice, bueno, yo me veía como una persona pues muy influyente ahí en el entorno, me creía muy, porque tenía mucho poder. El detalle, dice ella, es que hizo algo incorrecto. Ella le echó el ojo a un hombre que ya estaba casado. Pero ella, haciendo uso o mal uso de ese poder que tenía en aquella época y en aquel tiempo, dijo, hombre, pues me he de dar un gustito, ¿qué tiene? ¿Qué puede pasar? No, hombre, todo esto aprendan, ustedes también aprendan. Y a través de cierto tipo de habilidades, de poder, del poder que tenía, sí, efectivamente, pues literal, se jala a aquel hombre, dejando a aquella mujer, a la mujer de aquel hombre, pues en dolor, en sufrimiento, en enojo, en resentimiento. El detalle, dice ella, que en la experiencia le mostraron que aquella mujer a la que le había quitado el marido, bueno, así lo traducía, ella conocía, ella era una conocedora del tema de la energía. Y además sabía muy bien cómo usarlo. Y por supuesto que cuando ella se vio lastimada, afectada por esa situación, es ahí donde aquella mujer hizo todo un ritual, o sea, todo en forma, como debe de ser, para lanzarle a ella una maldición. Y la maldición justamente implicaba eso. O sea, implicaba que nunca experimentara amor, armonía, ternura, calidez, paz. Justamente lo que toda su vida había echado de menos porque no lo había vivido, justamente ahí pudo comprender que esa experiencia de trago amargo en esta vida, de que sentimentalmente le fuera como un perro de la calle, tenía un origen milenario. Fue un descubrimiento muy poderoso, muy fuerte. Y ella pudo comprender que eso seguía estando ahí como una espina clavada a nivel del alma. Es decir, seguía influyéndole aquello de hace tantos años en tiempo presente. Claro, tú has de preguntar, Emeterio, pero a ver, espérame. O sea, ¿cómo dices tú que algo que se vivió hace 100 años, 500 años, todavía puede influirme en este momento? Pues justamente es eso lo que yo explico con mucho cuidado a través de los cursos de autodescubrimiento.
es que estoy hablando del alma. El cuerpo, claro, si tú lo enfocas desde la parte física, no, hombre, pues el cuerpo cumple su función, pues, ¿qué será? Pues unos 100 años o más, menos, y ya se acaba, el cuerpo se acaba. Pero ¿qué crees, Emeterio? El alma no termina cuando el cuerpo concluye su función vital. De hecho, como almas seguimos existiendo. Y como almas seguimos retornando una y otra y otra y otra y otra y muchas veces más aquí a este mundo. Y por eso todas las experiencias de amor, de felicidad, de luz, de conciencia, las traemos grabadas en el alma. Pero también todas aquellas experiencias, como esta que les platico de esta mujer, de adversidad y en este caso de maldición, también por supuesto se quedan grabadas en el alma. Emeterio, ¿es posible liberarse y liberar al alma de ese tipo de huellas viejas, antiguas, milenarias? La respuesta es sí. Sí, he de decirles que esto no es como soplar y hacer botellas. No, hombre. En las películas se los muestran así bien facilito. No, muchas cosas que están ahí grabadas a nivel del alma tienen cierta complejidad. Porque también implica, bueno, es el método, es la técnica que yo enseño, que yo utilizo. Porque no solamente es aquella experiencia, sino ahora el cambio de mentalidad que debes de imprimir, que debes de incluir para desarraigar de manera profunda y de manera permanente, pues ese tipo de huellas. Pero sí, las dos cosas. Uno, la mayoría de sus tragos amargos, desilusiones, traiciones, enemistades, envidias, no son cosas que hayan nacido en este tiempo y en esta vida. Ya quítense eso de la cabeza. Todas tienen una historia mucho más antigua de la que ni siquiera tú te imaginas.